Muy buenos días, bienvenidos a una nueva reunión, a un nuevo tiempo en presencia del Señor, todos reunidos para alabar, bendecir el nombre del Señor. Qué bueno es estar acá un nuevo domingo, qué bueno es pasar este tiempo juntos en oración, en adoración, unidos en un mismo sentir que es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Corintios, la primera carta de Corintios. Para quienes están hoy por primera vez, estudiamos la palabra de Dios de manera sistemática, lo estudiamos por libros. Cuando consideramos un libro, comenzamos desde el primer versículo y nos vamos hasta el último. Entonces ya tenemos varias semanas estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Corintios. El día de hoy vamos a considerar el capítulo 8. Si te animas a saber qué es lo que vimos en las lecciones pasadas, en las predicaciones pasadas, están en nuestra página de YouTube, están en nuestra página de Facebook. Entonces, si te interesa, te las podemos compartir también para quienes se están integrando hoy por primera vez. Ok, el pasaje del día de hoy es un pasaje en donde Pablo ya cambia un poco el tema. Estamos saliendo del capítulo 7 que nos enseñó muchísimas cosas, pero que al mismo tiempo representó muchísimos desafíos para cada uno de nosotros en lo individual y también, por supuesto, en lo colectivo como iglesia. Fueron semanas intensas con la palabra del Señor, pero damos gracias al Señor porque cuando Dios habla, pues nosotros somos confrontados. Entonces espero que hoy hayamos llegado hasta acá con la misma actitud con la que hemos estado los domingos anteriores, que es: habla, Señor, porque tu siervo escucha, tu siervo oye. Y esa escucha no es una escucha pasiva, sino es una escucha con la disposición a poner en práctica lo que tú me estás enseñando. Entonces, te decía que hoy vamos a cambiar el tema y en este capítulo 8 el apóstol Pablo aborda una situación con los alimentos. Hay una disputa ahí respecto a si es correcto comer ciertas cosas o no es correcto comer ciertas cosas, y a medida que vayamos avanzando en el capítulo vamos a ir considerando qué es lo que dice Pablo respecto a eso. Pero permíteme abrir con una pregunta. ¿Quién no ha tenido algún tipo de discusión con alguien? No pleito, no problema, sino que discusión, intercambio de ideas en la que tenemos opiniones diferentes. ¿Ok? En el mejor de los casos, eso es lo que hacemos siempre, con todas las personas. Es muy difícil que con alguien coincidamos 100% en todas las cosas que pensamos, en todas nuestras perspectivas. Entonces, de tiempo en tiempo, tenemos estos cruces con personas acerca de algunas ideas respecto a qué pienso, qué piensas. ¿En cuántas de estas ocasiones en las que tú has tenido la razón ha sido más importante para ti ganar la discusión, ganar el argumento, que tu argumento sea el que queda de fondo, a costa de que la relación con esta persona se tense un poco más? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta decir, es más importante para mí que la relación no se tense? ¿O preferimos decir, no, es que mi argumento, yo tengo razón, y como yo tengo razón, tengo que seguir adelante con lo que estoy diciendo? A veces pasa eso, ¿no? Pensemos en la relación de pareja. A veces puede haber un reclamo que sea correcto, que tenga razón, pero si este reclamo se hace con desprecio, eventualmente esa discusión va a comenzar a escalar, va a comenzar a hacerse cada vez más intensa. Un padre puede tener razón en corregir a su hijo, pero si lo hace humillándolo, el hijo se va a rebelar. Un pastor puede tener razón en la exhortación que hace a la congregación, pero si esta exhortación es con arrogancia, entonces la iglesia se va a dividir. Pablo enfrenta una situación similar aquí en Corinto. Hay un problema, te decía, hay un problema con la comida, y lo que él escribe nos va a cambiar la forma de entender no si tenemos que comer algo o no tenemos que comer algo, sino que nos va a ayudar a entender el principio de fondo, que es la libertad que tenemos
en Cristo. Pablo trata acerca de personas que tienen una conciencia débil, pero para ellos lo que demanda del resto es un amor fuerte. En Corinto, en la iglesia a la que Pablo le está escribiendo, era común que en los cultos paganos, en los cultos idólatras, en los templos de los dioses que adoraban en esos momentos, se sacrificaran animales y que luego de sacrificarlos, la carne de esos animales se llevara al mercado para vender. Entonces, habían algunos cristianos en ese contexto que decían, los ídolos no existen, por lo tanto, no hay ningún problema en que yo coma esa carne sacrificada a un ídolo. Pero eventualmente, dentro de la comunidad cristiana, habían personas que habían salido de ese contexto pagano y que tan solo pensar en tocar carne que había sido sacrificada a los ídolos era signo de mancha, era signo de un problema. Y más de fondo todavía, era sinónimo de pecaminosidad. Si tomo esa carne que fue sacrificada a los ídolos, estoy pecando ante Dios. Probablemente la pregunta entonces que le hicieron a Pablo fue, ¿es correcto comer la comida ofrecida a los ídolos? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Como te digo, algunos cristianos dicen, sabemos que los ídolos no son dioses de verdad, entonces comamos sin ningún problema. Pero otros, eventualmente antes adoraban a esos ídolos. Nuevos cristianos que tal vez una semana antes, o 2 semanas antes, o 3 semanas antes, estaban en estos templos paganos adorando a estos dioses, tal vez participando de los rituales que eran propios de ese lugar. Y en su conciencia tenían este conflicto. ¿Puedo comer o no puedo comer? Y si como, ¿estoy deshonrando a Dios al ingerir carne sacrificada a los ídolos? Estos cristianos eventualmente se sentían sucios de hacer esto. Y por lo tanto, como ya sabes, la iglesia de Corinto estaba dividida en este tema entre los que decían sí se puede comer y los que decían no se puede comer. ¿Cuál es el tema central de este capítulo? Y aquí te voy a hacer un spoiler porque te voy a dar la idea central, el tema central, con el objetivo de que todo gire en torno a esta idea central que te voy a presentar. Y es que el amor cristiano está dispuesto a renunciar a derechos legítimos si el uso de estos derechos daña a un hermano en Cristo. El principio fundamental que hay de fondo que Pablo expone en este capítulo 8 es: el amor cristiano está dispuesto a renunciar a derechos legítimos si el uso de estos daña a un hermano en Cristo. Vamos a considerar 3 puntos en nuestro pasaje. El primer punto es el peligro del conocimiento sin amor, de los versículos 1 al 3. El segundo punto es la realidad de la conciencia débil, versículo 4 al versículo 8. Y finalmente, la decisión radical del amor, versículo 9 al 13. Vamos con nuestro primer punto, el peligro del conocimiento sin amor. Leamos el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 8. Dice así: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. En este primer versículo hay muchas cosas que llaman la atención. Una de ellas es esta escritura que está entre comillas: todos tenemos conocimiento. Pareciera que Pablo está siendo un poco irónico con la forma en la que está escribiendo esto. Todos tenemos conocimiento acerca de este tema. Fíjate que Pablo está citando un eslogan de los cristianos de ese tiempo, y este eslogan de estos cristianos que se consideraban fuertes es: nosotros sabemos la verdad, sabemos que los ídolos no son nada, así que tenemos derecho
a comer. Pero no un derecho del cual puedo o no echar mano, sino que un derecho del que voy a echar mano, porque lo tengo. Entonces, como lo tengo, no me voy a privar de comer algo de lo cual no tengo ningún impedimento. Y observa que en este primer versículo, Pablo no le dice a estas personas que están equivocados en lo que saben. Es decir, su conocimiento es correcto, pero les dice algo importante. El conocimiento puede hacer que te vuelvas orgulloso. El versículo 1 dice así: mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes. Esto significa inflar, significa llenar de aire. Pablo ya ha usado esta palabra antes en 1 Corintios, en el capítulo 4, cuando le dice a la gente que no deben estar orgullosos de un líder por sobre otro. También señala que algunos ya se han vuelto orgullosos. Es la imagen de un globo que se infla y que por fuera se ve como algo enorme que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, pero que por dentro está lleno de aire. No tiene nada sustancial, no tiene nada de valor. Lo que Pablo está diciendo acá es: tengan cuidado porque el conocimiento les puede llevar al orgullo. El conocimiento sin amor te infla. El conocimiento sin amor te hace sentir superior, pero no tienes ninguna sustancia en el interior. En el capítulo 13 de 1 Corintios, en el versículo 2, Pablo llega al clímax de esta idea que comienza a desarrollar aquí. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Sin amor no eres nada. Y pongamos atención en esto, no es que seas menos, no, sin amor no eres nada. ¿Por qué? Porque el amor fortalece. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 1. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. Esta palabra fortalecer puede traducirse como construir una casa. El amor es el que construye comunidades sólidas. El amor es el que construye relaciones estables. El amor es el que construye a una iglesia verdadera. Mientras que el conocimiento sin amor destruye, divide, humilla, margina. En Romanos capítulo 14, versículo 19, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Observa cómo Pablo relaciona la armonía con la edificación. Si estás leyendo la versión Reina Valera, Romanos 14, 19 lo traduce como paz. Pablo relaciona la paz, la armonía con la edificación, porque el amor no solamente evita el daño, sino que también construye de manera activa al que es sujeto de ese amor. En los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje de 1 Corintios capítulo 8, Pablo continúa diciendo: el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Aquí hay una paradoja del conocimiento. Si alguien piensa que ya sabe todo lo que necesita saber, esto demuestra que todavía no sabe realmente lo que debe saber. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has encontrado con gente que parece que tiene la respuesta para cualquier pregunta? ¿Te ha pasado eso, que en pláticas has tenido que escuchar a personas que saben de absolutamente todo, del tema que les propongas? Son expertos en cualquier materia. Dime si no resulta cansado eso. Porque no es una plática, sino que más bien es una cátedra, es escuchar
el conocimiento, es escuchar la sabiduría de esta persona que sabe de cualquier tema que le pongas sobre la mesa y que es experto en absolutamente todo. El que piensa que ya sabe todo lo que necesita saber demuestra que en realidad no sabe lo que realmente debería saber. Y observa, acá hay algo súper interesante, y es que el verdadero conocimiento no es tener información correcta. En términos bíblicos, el verdadero conocimiento no es tener información correcta. El verdadero conocimiento es ser conocidos por Dios. La traducción Reina Valera lo traduce de una forma un poco más literal que la Nueva Traducción Viviente. El versículo 3 de nuestro pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La versión Reina Valera, como te digo, se acerca un poco más a la traducción original. El verdadero conocimiento es ser conocidos por Dios. No se basa en lo que nosotros podamos aprender acerca de Dios y que eso sea igual a conocimiento de Dios. Si nosotros podemos conocer a Dios es porque Él nos ha conocido a nosotros primero, porque Él se ha revelado a nosotros primero. Y si eso es así, entonces este contexto de revelación de Dios a nosotros, en vez de producir orgullo, debe producir humildad, debe producir amor. Cualquier cosa alejada del orgullo. Pablo desarrolla esta idea también en Gálatas capítulo 4, versículo 9, diciendo: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conoce. Y esta perspectiva cambia absolutamente todo el enfoque. Cuando sabes que Dios te conoce, cuando sabes que Dios te ama, cuando sabes que Dios te perdona, cuando sabes que Dios te restaura, cuando sabes que Dios te enseña, entonces no necesitas menospreciar a nadie, sino que te sabes inmerecedor de todos estos favores de parte de Dios a tu vida. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. El orgullo que surge del conocimiento es tan antiguo como el hombre mismo. Jeremías lo experimentó. Pero Dios aclara a través del profeta Jeremías: Dios prefiere que lo conozcan a Él, no que tengan datos sobre Él. Aquí la pregunta obvia es: ¿conocemos al Señor o tenemos información sobre el Señor? ¿Conocemos a Dios o tenemos datos sobre Dios? Yo aquí pudiera comenzar a decirte un montón de información sobre mi esposa, por ejemplo. Y ella ya me está mirando. Oh, por Dios, ¿qué va a decir? Pudiera darte un montón de información sobre ella. Pudiera decirte: es la mujer más guapa que existe en el mundo, que ha existido, que existe y que existirá. Cocina, increíble. Canta, bellísimo. Da unos masajes, más o menos. Pudiera empezar a darte una serie de datos sobre ella. ¿Esto haría que ya la conozcas? No. ¿Por qué no? ¿Qué se necesitaría para que la conocieras? Que interactuaras con ella, que eventualmente tengas una amistad con ella, una relación con ella. Dios no quiere que tengamos datos sobre Él.
Dios quiere que lo conozcamos, porque el conocimiento sin amor enorgullece, genera orgullo, genera superioridad, genera este pecho que se empieza a inflamar, pero que en realidad por dentro no tiene algo sustancial. Me acuerdo una vez cuando estaba en la universidad y tengo esta imagen súper vívida en mi cabeza, en mi recuerdo. Iba saliendo de la universidad con un amigo que lo conocía desde hace muchos años, de la iglesia, y este amigo estaba súper emocionado porque había descubierto que de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que tiene promesa es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días en la tierra sean alargados. Estaba súper contento porque había descubierto eso. Y me lo dijo. Oye, el primer mandamiento que tiene promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y yo, como un buen amigo, le dije, ¿y no sabías? Todavía me acuerdo de eso y me da, si estuviera ahí otra vez, escuchándome decir eso, el golpe, la bofetada que me daría a mí mismo sería poco. Este muchacho estaba tan contento porque había aprendido algo. Y yo, el que ya lo sabía, le echó todo el avión abajo diciéndole, ¿y recién ahora es que estás sabiendo eso? Se generó un silencio incómodo en ese momento. Dentro de mí, yo todavía fuera de la realidad, pensaba, ese es el silencio de la vergüenza. Porque debía saberlo y no lo sabe. Ahora que miro para atrás, yo digo, ese es el silencio por mi falta de sabiduría. Ese fue el silencio por mi falta de tino, por mi falta de tacto. Que en vez de motivarlo a continuar aprendiendo, quise hacerle saber que yo ya sabía eso desde hace mucho tiempo antes. ¿Te has preguntado esto? ¿Mi conocimiento me ha hecho menospreciar a alguien? ¿Me importa más ganar un debate, aunque sea a costa de perder a alguien? Pablo no está en contra del conocimiento. Pablo está en contra del conocimiento sin amor. El conocimiento es bueno, pero el amor es mejor. Y el problema no es solamente que el conocimiento pueda hacer mal al que lo tiene, sino que también puede hacer mal al que no lo tiene. Y allí es donde entra la conciencia débil a la que apunta este pasaje. Vamos al punto 2, la realidad de la conciencia débil, versículos 4 al 8. Versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 8, dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Pablo aquí afirma la verdad fundamental del cristianismo. ¿Y cuál es esta verdad de todo cristiano? Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesús. Los ídolos no son dioses de verdad. Esto es correcto. No hay problema en este tipo de conocimiento. Si Jesús es el único Señor, entonces estos, y entre comillas, supuestos dioses no tienen señorío alguno. Entonces, comer su carne no implica lealtad a ellos.
no implica una práctica pagana. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, el fuerte tiene razón. El ídolo no es nada. Comer la carne no es adorar al ídolo. Es solo carne. Pero, versículo 7. No todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. ¿Qué es la conciencia débil? Permíteme, antes de abordar el tema de la conciencia débil, Pablo inicia este versículo 7 diciendo, no todos los creyentes saben esto. Pablo aquí está apuntando a que no todos los creyentes en la iglesia de Corinto tenían este conocimiento. Es decir, no todos entienden que un ídolo no es nada, que hay un solo Dios y que hay un solo Señor. ¿Quiénes son estas personas que todavía no entienden esta realidad? Bueno, las personas que antes adoraban a esos ídolos. Nuevos convertidos, nuevos cristianos que antes participaban del culto a estos ídolos, del culto a estos dioses paganos. Probablemente estos mismos cristianos ofrecían a los animales, a estas estatuas en estos templos. Tal vez algunos de ellos participaban de las fiestas paganas. Tal vez algunos de ellos incluso ejercitaban la religión del momento. Recuerda que la religión del momento llamaba a todos aquellos fieles servidores a involucrarse sexualmente con las prostitutas del templo. Probablemente muchos de estos cristianos que ahorita están en la iglesia de Corinto, hace una semana, hace unos días atrás, estaban ofreciendo carne a estos ídolos, estaban participando de estas ceremonias sexuales también. Pero ahora son cristianos. Pero en su mente, cuando ven la carne, todavía sienten que están participando de algo malo. ¿Puedes ponerte en sus zapatos? ¿Puedes ponerte en sus zapatos? ¿Cuánto te cuesta dejar un hábito? ¿Cuántas cosas que han marcado tu vida y que han generado dolor han podido sanar de un día a otro? ¿Y cuántas de ellas necesitan un proceso para sanar, un proceso para restaurar? Bueno, ese es el caso de estas personas que aquí en el pasaje son considerados como los débiles. ¿Qué es la conciencia débil? Ahora sí. Una conciencia débil no define a una persona que sea mala, no define a una persona que no sea inteligente. Una conciencia débil es una que no está completamente libre, porque asocia el comer la carne con idolatría. Y si come contra su conciencia, entonces esa persona se siente contaminado. Déjame decirlo de otra forma. Es una conciencia que no ha sido formada plenamente por el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos? Transformación, ¿mediante qué? Mediante la renovación del entendimiento. ¿Quién hace esa renovación? El Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Pero eso es un proceso. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Es un proceso. Por lo tanto, en ese proceso, en donde todavía no hay una conciencia libre, porque todavía hay asociaciones de cosas que hago ahorita y que antes las hacía, pero en un contexto idólatra, en un contexto pagano, en un contexto pecaminoso, que el llegar a entender totalmente,
si ahorita las hago, no estoy pecando. Y no solamente entenderlo, sino que asimilarlo, aceptarlo. Puede ser un proceso muy doloroso y muy largo, por supuesto. La versión Reina Valera dice que la conciencia de estas personas se contamina cuando participan de estas cosas. Esta palabra contaminar significa mancharse, significa ensuciarse. Para el débil, participar de esto, en este caso de la carne, es como tocar algo sucio. Representa para él una lucha. No es cualquier cosa, es una lucha. No es que alguien diga, eso está mal porque los cristianos no lo hacen. Yo nunca lo he hecho, pero los cristianos no lo hacen y eso está mal, porque así es como lo considero. No, son cosas que vine haciendo en un tiempo pasado, sin Cristo, que tenían un contexto pecaminoso y que ahora en Cristo tengo la libertad eventualmente para seguir haciéndolo, pero como lo hice en un contexto pecaminoso, todavía en mí me da esa sensación de que estoy haciendo algo malo, de que le estoy faltando al Señor, de que le estoy fallando a Dios. Y en este proceso, eso representa una lucha. Romanos capítulo 14, versículos 1 y 2 dicen: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible solo come verduras. Pablo aquí trata el mismo tema que en Corintios. Acá los débiles solo comen verduras por miedo a que la carne del mercado haya sido sacrificada a ídolos. Pablo dice, acéptenlos, no discutan con ellos. En otras palabras, no quieras ganar argumentos. ¿Por qué? Porque el amor no corrige al débil con argumentación, sino que el amor corrige con compañía. Así es la forma en la que lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿No es así la forma en la que lo ha hecho con nosotros también? Esa es la forma en la que el Señor nos enseña, a través de su palabra, pero caminando con nosotros. No se trata de convencer a alguien de que debe hacer algo que no es pecaminoso, si eso en la conciencia de esa persona resulta contraproducente, resulta una lucha. Pablo aclara, objetivamente nada es impuro, pero subjetivamente para la conciencia del débil sí es. Y el amor debe respetar esa percepción. La comida es neutral. La comida no te hace más espiritual ni menos espiritual, no te acerca a Dios ni te aleja. Entonces, ¿cuál es el principio debajo de todo esto? Porque si nos quedáramos en comida nada más, entonces pudiéramos cultivar nuestra propia comida y de esa forma nos aseguramos que nadie haya hecho un sacrificio con esa carne y nos libramos de una conciencia que nos acuse de que probablemente estamos comiendo comida sacrificada a los ídolos. ¿Cuál es el principio que hay detrás de todo esto? Y el principio es la libertad cristiana en asuntos indiferentes. Permíteme explicar este concepto de indiferentes. Ya sé que ahorita tú y yo usamos esta palabra como que da lo mismo, ¿sí? Algo te es indiferente, pues da lo mismo. Si se hace así, me es indiferente, eso significa hazlo como quieras, porque para mí no representa ningún problema lo uno o lo otro, ¿sí? Bueno, en términos teológicos, este concepto de indiferente es un concepto que se acuñó, ¿para qué? Se acuñó para darle importancia a las cosas que realmente son importantes y poner las cosas que son secundarias en su lugar. Entonces, si vamos a estar de acuerdo en algo, que sea en las cosas que sí son realmente importantes. Y en estas cosas que son secundarias o que son terciarias, podemos tener distintas opiniones y no pasa nada. Esta palabra indiferente viene de adiáfora, que significa prácticas, objetos o costumbres
que la Escritura no manda ni prohíbe explícitamente, pero que pueden volverse malas según el contexto, la intención y el efecto sobre otros. Lo voy a leer otra vez. Prácticas, objetos o costumbres que la Escritura no manda ni prohíbe explícitamente, pero que pueden volverse malas según el contexto, la intención y el efecto sobre otros. ¿De dónde nace este principio? Del versículo 8, del pasaje que estamos leyendo de 1 Corintios, también de algunos pasajes de Romanos. No podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Es indiferente. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que cae dentro de esta categoría de indiferente? ¿Cuáles son las cosas que están en un nivel de importancia en un segundo lugar o en un tercer lugar, a diferencia de lo que está en primer lugar? Bueno, déjame proponerte algunas preguntas que tú y yo podemos hacernos para intentar dar esta categoría. La primera es, ¿la Biblia lo manda o lo prohíbe explícitamente? Si la Biblia lo manda, hay que hacerlo. Si la Biblia lo prohíbe, no hay que hacerlo. Punto. Fin de la discusión. No es sujeto a interpretación. ¿Sí? No es sujeto a interpretación. La Biblia manda que la esposa debe ser fiel al esposo, que el esposo debe ser fiel a la esposa, punto. No hay salida a ese tema. No hay y si pasa esto, y si se da esto, y si pasa tal cosa, no. Si la Biblia lo manda, hay que hacerlo. Si la Biblia lo prohíbe, hay que dejarlo a un lado. Pero luego de eso, en las cosas que la Biblia no dice explícitamente, que no manda, pero que tampoco prohíbe, ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Me edifica o me destruye? ¿Edifica a otro o destruye a otro? Algunos de los temas conflictivos que pueden ser indiferentes son, por ejemplo, el alcohol, la música, las películas, el trabajo. Nada más déjame tomar esto como ejemplo. Pudiéramos tener muchos más, pero permíteme explicar uno. El alcohol. En la Biblia no hay prohibición de tomar alcohol. En la Biblia hay prohibición de emborracharse. ¿Ok? Entonces no hay prohibición de tomar alcohol. Vamos a ponernos en un caso. Este caso es que yo no tengo ningún problema en tomarme una copita de vino cuando estoy comiendo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún control del alcohol sobre mí, más bien yo controlo mi deseo. Vamos a ponernos en ese caso. Entonces, me puedo tomar una copita de vino y no voy a sentir la necesidad de seguir tomando. Y aunque la sintiera, no lo voy a hacer. Vamos a suponer que estoy en un contexto en donde me reúno con amigos, en donde todos comparten esa misma característica. Todos les gusta el vino, quieren tomarse una copita de vino y nadie es controlado por el alcohol. ¿Habría algún problema en hacerlo? No habría ningún problema. Podemos hacerlo con libertad. ¿Qué pasa ahora si yo voy a compartir con alguien que sí tiene problemas con el alcohol? Que es una persona que tuvo dependencia del alcohol por un tiempo y ahora está haciendo todo su esfuerzo para dejar eso atrás. ¿Sería correcto que yo invite a comer a esa persona y que le ponga una copa de vino delante de él? ¿Por qué no? ¿Estaría edificando a esa persona o estaría poniéndole una puerta ahí con destino hacia la destrucción? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, no hay una prohibición explícita, no tomes alcohol, pero sí hay lineamientos que son muy claros, que nos ayudan a definir cuándo sí puedo, cuándo no puedo. Lo mismo con la música, lo mismo con las películas, lo mismo con los trabajos. Tenía un amigo en Chile que es ingeniero acústico. Él trabajaba midiendo el ruido en la calle de empresas que tenían que cumplir con la norma de ciertos decibeles en cierto horario. Entonces de repente lo contrataban
en clubes nocturnos, en lugares donde ocurría prostitución. Él no era el jefe de la empresa, a él lo mandaban. Entonces, no te explico el conflicto que tenía esta persona cada vez que le pedían ir a hacer las mediciones. Y él ni siquiera tenía que entrar, él tenía que ponerse afuera en la calle con el aparatito. Quedarse ahí unos 5 minutos, irse a otro punto, quedarse ahí unos 5 minutos, irse a otro punto, tomar unos 5 minutos y vámonos. Eso es todo lo que tenía que hacer. Pero no sabes el conflicto que le causaba, porque si las mediciones estaban dentro de lo que la ley determinaba, él tenía que decir eso. Y a este establecimiento le iban a dar el permiso de seguir continuando su trabajo, de seguir haciendo lo que tenían que hacer. Entonces él decía, me siento con tanto conflicto porque es mi trabajo, sí, es mi trabajo, pero resulta que estoy hablando que continúe funcionando un establecimiento como este y me siento mal por hacer eso. Otro amigo de la Ciudad de México, que ya era una persona adulta, es una persona adulta, cuando platicaba con él sobre la música, me decía que a él de niño le decían que cierta música era del demonio, cierta música era satánica, ¿no? Sobre todo si tenía guitarras distorsionadas. Y si la voz de la persona sonaba así como... Esas son lenguas satánicas, le decían. Entonces, él ya de grande me decía, ¿sabes qué? A mí me causa más conflicto escuchar rancheras. Y me causa más conflicto porque mi papá era un alcohólico. Y cada vez que se alcoholizaba, ponía rancheras. Entonces, cada vez que escucho rancheras, me acuerdo de eso. Pero la música metalera, pues en realidad para mí no representa absolutamente nada. Yo le doy gracias al Señor por los audífonos. Porque puedo escuchar sin que nadie salga lastimado. La música que me gusta. Fíjate que todo esto es liberador, pero al mismo tiempo es desafiante. ¿Por qué? Es liberador porque no tenemos que vivir con el miedo de las comidas o de las bebidas o las costumbres. No hay una lista de qué es espiritual y qué alimentos son pecaminosos. Pero es desafiante porque significa que debo considerar cómo mi libertad afecta a los demás. ¿Hay algo para ti que es neutral, pero que para otro está asociado con un pasado doloroso o pecaminoso? Por ejemplo, algunos lugares que visito, algunas prácticas que tengo, algunos hábitos, algunas comidas, alguna música, alguna forma de vestir. ¿Hay algo que para ti sea indiferente, pero que para otra persona eso está asociado con un pasado doloroso, con un pasado pecaminoso? Si es así, ¿te es indiferente y lo haces igual? ¿O prefieres no hacerlo por amor a esa persona? ¿Qué hace Pablo con todo esto? ¿Prohíbe comer carne? No. ¿Dice que el fuerte está mal? Tampoco. ¿Dice que su conocimiento es incorrecto? No. ¿Dice que el débil tiene razón? Tampoco. Entonces nos lleva al meollo del asunto, al tema fundamental. La decisión radical del amor. Punto 3, versículos 9 al 13. Versículo 9 de 1 Corintios 8. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer de un alimento que se ofreció a un ídolo? Aquí observamos que nuestra libertad puede ser un posible tropiezo para alguien más. Aquí Pablo no dice que el fuerte no tenga ese derecho. Lo tiene. Pero Pablo dice que el ejercicio de ese derecho puede convertirse en un tropiezo para el débil. ¿Cómo? Porque el débil ve al fuerte haciendo algo. Y observa que acá hay un detalle importante en este pasaje. Pablo menciona el templo de un ídolo. Lo común era ir al mercado y en el mercado comer la carne. Pero aquí Pablo está diciendo, si te ven el templo de un ídolo, fíjate cómo está cambiando el contexto. Ya no es un contexto neutral, sino que es un contexto de un lugar en donde se hacen sacrificios a ídolos. Si te ve comer ahí,
el débil va a decir, eso es correcto, va a sentirse animado a hacerlo también y de esta forma a atentar contra su propia conciencia. Romanos capítulo 14, versículos 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Pablo es consistente aquí en Romanos como lo es en Corintios, y es, el amor prefiere no hacer algo lícito con tal de no dañar a un hermano. Lo repito otra vez, el amor prefiere no hacer algo lícito con tal de no dañar a un hermano. El versículo 11 de 1 Corintios 8 dice, así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Este punto es un punto que a ti y a mí debería producirnos tanto temor que debiéramos pensarlo no una, sino que 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, antes de hacer algo que pueda hacer caer a otro. Aquí Pablo eleva el argumento al punto más alto, y es que el débil no es un problema, el débil es alguien que no sabe. Pero ese débil es alguien por quien Cristo murió. Esto significa que la persona que no tiene ese conocimiento como tú es alguien tan valioso como tú. La sangre de Cristo vale para él lo mismo que vale para ti. Si tú fueras el débil en otro asunto, ¿no esperarías misericordia también del que es fuerte y entendido en ese tema? Pablo utiliza aquí el concepto de que este débil se destruirá. Si tropieza por algo que tú haces, este débil eventualmente será destruido. Puede que no necesariamente significa que pierda la salvación, pero sí significa un daño espiritual real. Caer en pecado, endurecer la conciencia, volver a prácticas idolátricas. Si dañas al cristiano débil, estás pecando contra Cristo, porque Cristo mismo se identifica con los débiles. Mateo capítulo 18, versículo 6 dice, pero si hacen que alguno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Jesús mismo advirtió que dañar a estos pequeños, a los de conciencia frágil, a los nuevos en la fe, es gravísimo. Y Pablo aquí en 1 Corintios está diciendo exactamente lo mismo. Estás pecando contra tu hermano y estás pecando contra Cristo mismo. El último versículo de nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 8, versículo 13 dice, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Por qué no? Porque Pablo entiende la gravedad del asunto. Pablo entiende lo grave que es hacer caer a otro. Esto es tan grave, tiene una trascendencia tan profunda que fue expuesto incluso por nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer de Mateo 18, pero también en Mateo 25. Mateo 25. Lo que está aquí apuntado es el versículo 40, pero permíteme extender un poco la lectura y no solamente leer desde el versículo 40, sino que leer desde el versículo 31. Mateo 25, 31. Jesús dice,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentarán sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Pablo en este momento, en 1 Corintios, ya no está apuntando a si se debe o no comer carne. Pablo ya está apuntando a un principio mucho más profundo y mucho más superior. El amor está dispuesto a perder derechos, no solo a limitarlos temporalmente. El amor está dispuesto a perder derechos, no solamente a limitarlos temporalmente. En el capítulo 9 y los siguientes capítulos, Pablo seguirá abordando el tema del amor y de el abandonar derechos con tal de no hacer caer a otro. En el capítulo 9, versículos 19 al 23 dice, y aquí tengo algunos extractos de este pasaje, porque quiero llegar a un punto, y este punto es el siguiente. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con gentiles, también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Este es el corazón del apóstol Pablo y es el corazón de este capítulo. Él tenía derechos. ¿Qué derechos tenía? Él era apóstol. Él tenía derecho a recibir un salario, como lo veremos en el capítulo 9. Él también tenía derecho a comer lo que quisiera, pero renunció voluntariamente por el evangelio y por amor, para acercar a la gente a Dios. No se trata solamente de, no voy a hacer esto para no hacerte caer. Es, no voy a hacer esto porque te quiero llevar a Cristo. Ese es el enfoque que Pablo nos está enseñando acá. El enfoque del amor no es, no te voy a hacer caer y ya. El enfoque del Señor es, voy a renunciar a mi derecho para llevarte hacia Cristo. ¿Para qué? Para que puedas tener una conciencia libre, puedas entender qué es la libertad en Cristo. El amor no pone obstáculos. El amor prepara el camino para quienes tienen débil conciencia, para que puedan
crecer en su libertad en Cristo. ¿Qué es lo que les dice Pablo a los fuertes? ¿Estás usando tu libertad para construir o para destruir? ¿Hay algo lícito que haces, pero que sabes que hace daño a otro? ¿Estás dispuesto a dejarlo? No por la ley, sino por amor. Pero también le habla a los débiles. Y lo que Pablo le dice a los débiles es: tu conciencia débil no es un estorbo para la iglesia. Cristo murió por ti también. Eres alguien tan valioso como quien tiene una conciencia fuerte en algunos temas particulares. Pero no te quedes en tu debilidad. Deja que el amor de Cristo fortalezca tu conciencia. Permite que la palabra de Dios te enseñe a que un ídolo no es nada. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay alguien que sea completamente fuerte en su conciencia en todos los temas posibles? La respuesta es no. No hay nadie que sea 100% fuerte en todos los temas posibles. ¿Hay alguien que ha sido moldeado completamente en su conciencia por el Evangelio? Si alguien responde que sí, tenemos que volver al primer versículo del capítulo 8. El que cree saberlo todo, realmente está demostrando que no sabe lo que realmente debería saber. Todos nosotros, en algunos temas, tenemos conciencia fuerte y en otros temas tenemos conciencia débil. Todos nosotros, en algunos temas, ya tenemos resuelto qué es la verdad bíblica y la hemos aceptado y la hemos asimilado. Pero en otros temas estamos trabajando y el Señor está trabajando con nosotros. ¿A qué voy con todo esto? Que en medio de nosotros todos somos fuertes en algunos temas y todos somos débiles en otros. Por lo tanto, la base de todas las relaciones para una iglesia verdadera y sana debe ser el amor, no el conocimiento. Si las relaciones se basan en el amor, entonces sabremos que en lo que yo soy fuerte, alguien es débil y que por lo tanto debo llevar a esa persona a Cristo. Pero por otro lado, también voy a ser consciente de que si soy débil en este tema, tampoco puedo exigirle al otro que actúe como yo en ese tema. Todos somos fuertes o débiles en algunas situaciones. Por eso el amor es el principio fundamental. Romanos capítulo 14, versículo 3 dice: los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Te das cuenta? Cuando el amor es la base de nuestras relaciones, entonces yo no juzgo al otro, ni tampoco le impongo al otro, en ningún sentido, ni el fuerte al débil, ni el débil al fuerte. Porque ambos somos valiosos para Dios. Ambos somos amados para Dios. Ambos estamos en nuestro propio proceso con el Señor. Para todos nosotros, esto significa entonces que la pregunta no es ¿puedo hacerlo? La pregunta es ¿esto realmente edifica? No se trata aquí de que, estos temas son de segundo orden o de tercer orden en importancia, por lo tanto, si los hago o no los hago, no pasa nada. Entonces, me voy a enfocar en eso. No. La Biblia tiene temas que son clarísimos en cuanto a importancia y que son los temas fundamentales. En esos, tú y yo deberíamos poner nuestra atención. No en lo que la Biblia nos dice, pero respecto de esto, pongamos entonces estas preguntas sobre la mesa. ¿Edifica o no edifica? Recordemos que el amor renuncia, el amor se limita, el amor sirve, el amor no es débil, es más fuerte que cualquier derecho. El conocimiento sin amor te infla, es un globo vacío, no es malo saber, es malo saber sin amar. Naveguemos las profundas aguas de la palabra de Dios, pero dentro de la barca del amor. No se trata aquí de no aprender, no se trata aquí de no estudiar,
No se trata de que alguien diga, como el conocimiento genera orgullo, entonces yo voy solo por el amor, nada más, no por el conocimiento. No se trata de dejar una en favor de la otra. Se trata de que podemos navegar en el conocimiento de Dios, pero dentro de la barca del amor. La conciencia débil de tu hermano es real y debe ser respetada. No la humilles con argumentos correctos. Acompáñala con ternura. El amor, por último, está dispuesto a renunciar a derechos que son legítimos. Pablo dijo, no comeré carne para siempre. ¿Qué derecho estás dispuesto a perder tú? No temporalmente, no por un momento nada más, sino que para siempre. El amor no pregunta, ¿tengo derecho? El amor pregunta, ¿esto edifica? El amor no dice, es mi libertad. El amor dice, es mi hermano. El amor no clama, no grita, yo sé, esto es correcto. El amor dice, Cristo murió por ti. El amor de Dios es lo que echa fuera el temor. No son los argumentos, no es la lógica. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios, es el que echa fuera todo temor. El ejemplo lo tenemos en Pablo, pero el ejemplo sublime lo tenemos en Cristo, nuestro Señor. Cristo es el ejemplo perfecto del hombre que tiene conocimiento pleno, pero que también está lleno de amor. Cristo es el ejemplo perfecto del hombre que reconoce a los de conciencia débil, que no busca convencerlos con argumentos, sino con acompañamiento. Cristo es el ejemplo perfecto de quien renunció a sus derechos legítimos con el propósito de alcanzarnos a nosotros, hombres y mujeres que no merecíamos su entrega. Este mismo Cristo, que no consideró el ser Dios como algo a lo que Él quisiera tomarse y quedarse en esa posición, sino que siendo Dios, se hizo hombre, se despojó de esa gloria y se vistió de carne y hueso como tú y como yo. ¿Para qué? Para alcanzarnos, para vivir en obediencia, para cumplir la ley de Dios y de esa forma rescatarnos de las garras del infierno. Este mismo Cristo que dejó su gloria para venir a la tierra, que se hizo hombre, que vivió la vida perfecta, murió en una cruz por tus pecados y por los míos, aun cuando tú y yo no lo merecíamos, ni siquiera cuando teníamos conciencia débil, cuando no teníamos conciencia en absoluto. Si cuando no teníamos conciencia Cristo murió por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros ahora respecto a las personas que tienen una conciencia débil, si no es amarles? Este mismo Cristo está hoy con los brazos abiertos para todo aquel que quiera tener un encuentro con Él. Si has estado batallando con tu conciencia, busca ayuda en Dios, busca ayuda en su palabra, para que Dios te enseñe a fortalecer tu conciencia, para que puedas experimentar la libertad. Tampoco quieras imponer a quien disfruta de su derecho el que no lo haga. Si tú tienes una conciencia libre, no quieras obligar al que todavía batalla con algunos temas a que haga lo mismo que tú, porque no hay nada de pecaminoso en eso. Apliquemos los principios. El principio fundamental, el principio del amor. El principio del amor. Porque solamente el amor de Dios es lo que puede echar afuera todo temor. ¿Oramos?